Pues bienvenidos todos, todas. El día de hoy, Día Mundial del Agua, estamos muy contentos de celebrar de conmemorar esta fecha con un muy buen amigo de Ecologízate al 100, que es Andrés Moreno Hernández, quien nos está acompañando esta tarde y que bueno, nos da, aparte de gusto, creo que podemos compartir información muy importante para el estado de Nayarit y también para otras cuencas. Voy a platicar un poquito de él para que quienes no lo conozcan sepan un poco de él y su historia. Él es originario de la Ciudad de México, estudió hidrobiología en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene varios diplomados académicos en la UNAM y en el ITAM. El día de hoy cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. En el sector público destaca su labor en Conagua, donde coordinó la sistematización y programación informática del Código Fiscal de la Federación. También trabajó en Semarnat, en la Secretaría de Pesca y en la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación. En el sector privado ha colaborado con diferentes empresas y organizaciones no gubernamentales como la Agencia de Cooperación Alemana, el Fondo Mundial para la Conservación. En este último, destacó su labor de coordinar el equipo de especialistas ambientales de ese fondo para presentar al titular de la Comisión Federal de Electricidad un análisis sobre el alto riesgo ambiental que implicaba la construcción de la presa hidroeléctrica Las Tres Cruces a desarrollarse en el cauce del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Actualmente se desempeña como consultor especialista en materia de agua, ayudando a diferentes empresas a cumplir con todas las normas ambientales en la temática hídrica y orientándolos a un buen uso de la misma. En su vida personal gusta de actividades al aire libre, del ejercicio, principalmente la natación y el buceo deportivo. De la música, es amante del rock y la música clásica. Y del cine, le gusta mucho la ciencia ficción, no sé por qué, ha de ser ambientalista, pero bueno, hay que respetarlo, hay que respetarlo. Pero bien, el día de hoy Andrés va a conversar con nosotros ahorita los que estamos dentro de la charla y nuestra interacción con los que tenemos en nuestra transmisión en vivo. Entonces voy a pedirles un ratito más o de ya que podamos, va a haber algún momento en el que podamos presentarnos y que esta conversación a partir de la charla de Andrés se convierta en una conversación de café, se convierta en un ir y venir de comentarios, de preguntas, de, no sé, quejas o algo que se le pueda hacer a Andrés. Bueno, todo es respetable mientras esté dentro de la norma de moral y política de las plataformas sociales. Y bueno, vamos a comenzar con Andrés. Bienvenido. Vamos a estarles pidiendo un poquito más tarde al resto que se incorporen con sus cámaras, pero de momento, pues te escuchamos, Andrés. Tienes el micrófono para ti solito ahorita. Muchísimas gracias, Ariadne. Gracias por la invitación a Ecologízate al 100. Gracias. Pues cuando recibí la invitación de ustedes, fue grato. Y la intención ahorita es platicarles, pues, qué se puede hacer respecto a cómo cuidar desde donde estamos nuestra agua. Muchas veces en las escuelas nos platican y nos enseñan sobre los ecosistemas, sobre los sistemas hidrológicos, sobre el ciclo del agua, pero muchas veces pues todos estos conceptos los vemos muy lejanos y los vemos muy ajenos a nosotros. ¿Por qué? Pues porque en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario actuar, pues en la casa, en la escuela, en la oficina, en nuestro transporte, con nuestros amigos, pues pocas veces tenemos oportunidad de detenernos y pensar de dónde viene todo lo que consumimos, cómo se produce lo que consumimos, qué tanto cuesta lo que consumimos, qué tanto implica lo que estamos utilizando. Simplemente el hecho de estar hoy en día cada uno en nuestros hogares y de utilizar este medio tan maravilloso que es la comunicación a través de redes y de estos sistemas, pues tiene una implicación, requerimos energía para poder vernos, requerimos energía para poder comunicarnos,
para intercambiar información. Y mucha de esa energía se ha generado a través de diversas fuentes, y una de esas fuentes, por fortuna o por desfortuna, es el agua. Pero ¿cómo podemos utilizar el agua de forma inteligente? ¿Qué podemos hacer para cuidarla? Pues son preguntas que cada uno sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos da mucha pereza o flojera hacerlas y ejecutarlas. Mi intención ahorita es brindarles una visión de lo que es el agua, de dónde viene, a dónde va, cómo se mueve, y esas magnitudes de las que vamos a hablar son magnitudes muy grandes que en nuestra vida cotidiana no utilizamos. Podemos hablar de millas cúbicas de agua, cuando nosotros solamente utilizamos litros. Podemos hablar de distancias enormes, de kilómetros cuadrados en áreas, pero nosotros solamente utilizamos a veces nada más 16 metros cuadrados para vivir, 80 metros cuadrados para vivir, no necesitamos más. Entonces las dimensiones escapan a veces incluso de nuestra imaginación. Entonces, podemos comenzar por definir el agua, ¿no? ¿Qué es el agua? El agua es un compuesto formado por dos elementos que existen mucho en la naturaleza, y se las voy a presentar aquí. Voy a intentar compartir mi pantalla para hacerles esta breve presentación de lo que es el agua, ¿no? Este es el agua. Es un compuesto formado por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Es un compuesto estudiado por mucho, mucho tiempo ya, y que afortunadamente, gracias a una reacción química inestable pero constante, que son los puentes de hidrógeno, el agua tiene esa maleabilidad que le caracteriza. El agua puede encontrarse en muchos estados dependiendo de estas uniones que vemos aquí parpadeando en rojo. Esos puentes de hidrógeno son los que le dan esa maleabilidad, esa capacidad de asimilar cualquier forma, dependiendo del lugar que la contenga, o dependiendo del clima en donde se encuentre, o dependiendo de las profundidades en donde se halle. La podemos encontrar en grandes cantidades congeladas en los polos, y obviamente pues todos sabemos que 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por este maravilloso líquido. Y existe también en las nubes. El agua en el cielo es inmensa también, y todo esto nos da, estimamos, más o menos 300 millones de millas cúbicas. 326 millones de millas cúbicas. Ese número es un número increíblemente enorme. No podemos ni imaginármelos. Pero ¿cuánta de esa realmente hay disponible? Sabemos que hay muy poca disponible. ¿Por qué? Porque la mayoría está en el mar, es salada. Nosotros no podemos beber agua salada porque nos deshidrataríamos, moriríamos de hambre, pero mantiene una gran cantidad de flora y fauna en sí misma. Además de que crea una gran cantidad de ambientes. Hay también agua perennes en las zonas altas, de las altas latitudes, en nuestros polos, que bueno, desafortunadamente con nuestros actuales cambios climáticos, mucha de esa está volviéndose líquida. Muy poquita de esa agua, el 0.01%, existe en ríos, lagos, atmósfera, suelo y biosfera, repartido entre nosotros. Y al hablar de biosfera, esta pequeña palabra, ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros somos aproximadamente un 70-80% agua. El ser humano, cualquier ser vivo, tiene una gran cantidad de agua en sí mismo, y somos parte de la biosfera, y es ahí donde nosotros nos implicamos con el agua. Los grandes retos que tenemos es poder cuidar el agua, y mucha de esa agua también está bajo de nuestros pies de forma subterránea, ¿sí? Es agua que no vemos,
es agua, pero que a lo mejor nos la acabamos de ver ahorita, es agua que viene extraída de ciertos equipos como estos que seguramente ustedes han visto cerca de su casa, en su comunidad. Son equipos de bombeo para extraer esa agua que se encuentra en el subsuelo y que se mueve. El agua en el subsuelo se mueve, tiene movimiento. Por algunos lugares entra y por otros sale. Y sale en los ríos, sale en las lagunas, sale en humedales, en fin, no está estática. Y hay diversas formas de ejemplificarla como todas estas. Todo eso se le llama acuífero, ¿no? Y como les decía, los pozos nos ayudan a extraerla, hay que almacenarla para poder después distribuirla y hacerla llegar hasta nuestros hogares y que nosotros con el simple abrir y cerrar de una llave podamos extraerla. Y bueno, estamos hablando de nosotros, pero también existe mucha gente que desafortunadamente no cuenta con estos servicios. A nivel mundial, más de 2.000 millones de personas no cuentan con este tipo de servicios ni acceso a agua potable, lo cual pues es realmente muy lamentable. ¿Sí? Voy a salirme de esta presentación. Ya los veo. Ok. Bueno, a grandes rasgos esta es el agua. Nosotros somos agua. Cada uno de ustedes es agua. Ustedes podrían durar tal vez unos 5 o 10 días, no, 10 o 15 días sin comer, pero no podrían durar más de 5 días quizás sin beber agua. Nosotros necesitamos usar constantemente el agua. Necesitamos el agua potable, además, con esa característica. Hay mucha agua, pero no podemos beberla toda. Desafortunadamente, el ser humano, pues, nos hemos convertido en un elemento clave en este proceso del ciclo del agua, porque la utilizamos a través de muchos servicios ambientales. Y para hablarles de servicios ambientales, antes de eso quisiera responder una de las preguntas que habíamos acordado contestarles. ¿Dónde está el agua? ¿Sí? Aparte, en la zona terrestre, el agua la encontramos, a ver, déjenme compartirles otra presentación. No, esta no es. Ah, que caray, esa presentación no quiere dejarse de pasar. El agua en un sistema terrestre, esta es la imagen que ustedes seguramente han visto en la primaria, en la secundaria, ¿sí? Lo que es la que les ayuda a describir ¿Quieres el hacerla ciclo un poquito hidrológico del más agua. grande para que la podamos ver completa en la pantalla? Ah, Ahí. ok. Sí, Ahí, sí. ¿la ven completa? Perfecto. Esta es la imagen, ¿no? Que muchos de nosotros hemos visto desde siempre cuando hablamos del ciclo hidrológico, donde el agua se condensa en algún lugar en la zona alta de la cuenca, en forma de nieve, en forma de lluvia, en la zona alta de la cuenca, escurre y va formando arroyos hasta que va formando cauces cada vez de mayor magnitud, de mayor profundidad, con mayor agua, con mayor velocidad, y forma ríos. Ríos que atraviesan algunas veces planicies, y a través de esas planicies van depositando, pero también van arrastrando materiales. ¿Qué tipo de materiales? Minerales, tierras, restos de animales, restos de vegetales, y que esparce a lo largo de toda su corriente hasta llegar a la zona de descarga. Cuando los ríos descargan al mar, hay algunas cuencas que no descargan a ningún lado, les llaman endorreicas. Por ejemplo, la cuenca de la Ciudad de México es de ese tipo, era una cuenca cerrada, era una cubeta,
en donde el agua que aquí llovía, aquí se quedaba y daba origen a muchos lagos. Toda la gran zona de esta cuenca estaba formada por lagos y bueno, desafortunadamente apenas si tenemos un resquicio de aquel lago enorme que era el lago de Texcoco y que bueno, desafortunadamente ha ido desapareciendo. Yo siempre he dicho que los mexicanos somos muy buenos para entubar y para desecar planicies y volverlas ciudades y perdemos la maravillosa oportunidad de convivir con un ambiente natural. Pero bueno, ni hablar. En este proceso del ciclo hidrológico, los ríos al pasar por diversos terrenos, por diversas montañas y descargar al mar, generan lo que se llaman servicios ambientales. ¿Qué es un servicio ambiental? Un servicio ambiental es una actividad que se genera a partir de la presencia de agua. Este es un pequeño diagramita en donde intentamos en algún momento exponer los diversos servicios que el agua brinda en su recorrido desde las alturas hasta su desembocadura. En aquel momento los dividimos en 4 tipos de servicios. Eran servicios de provisión, nos está proveyendo de agua, de alimento, de energía, ¿sí? El agua al transportar minerales y nutrientes, esos minerales y nutrientes sirven para que en el mismo ambiente acuático se generen y proliferen una gran cantidad de microorganismos, que esos microorganismos a su vez van a ser base de la cadena alimenticia de organismos más grandes y estos a su vez de otros, así todos conocemos la escala trófica. Ese es un elemento de provisión. Otro tipo de servicios son los de soporte. El agua a través de los ríos soporta y mantiene esa gran cantidad de vegetación y esa gran cantidad de fauna a lo largo de su recorrido. No es la misma la fauna que existe en la alta montaña que la que existe en las zonas en las zonas de las llanuras o la que soporta en la zona de su descarga, en la zona del mar. Pero también hay otro tipo de servicios como los culturales. Todos conocemos un río y conocemos alguna comunidad originaria que a raíz de ese río generó o ha generado, ha venido desarrollando una serie de actividades de forma sistemática que tienen que ver con su idiosincrasia local. Antiguamente el agua, el viento, el fuego y el aire eran conocidos como los elementos básicos de la vida y en algunas culturas se les daba el rango de deidad. Y bueno, pues eso generó culturas, permitió el asentamiento de comunidades humanas en algunos lugares. Probablemente todos recordemos nuestras clases de historia, aquellas comunidades asentadas entre el Tigris y el Éufrates, allá en la zona de Irán e Irak, la Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia quiere decir entre 2 ríos, ¿no? El florecimiento de esas culturas, también la de egipcia, que surgió a raíz de, de las crecientes del Nilo. El Nilo en sus crecientes fertilizaba esos grandes áreas planas y eso permitía que ellos pudieran cultivar y que ellos pudieran cosechar y que ellos pudieran tener alimento, que pudieran permanecer por largo tiempo y pasar de ser nómadas a ser sedentarios y crear cultura. Ese es otro tipo de servicios ambientales. Otro tipo de servicios ambientales, como les mencionaba, es al concluir su recorrido hasta el mar, pues
Los ríos generan una gran cantidad de producción pesquera. ¿Por qué? Porque llevan nutrientes, llevan alimento, y esos alimentos atraen a microorganismos, esos microorganismos a su vez atraen a otros organismos más grandes. Y bueno, hay una gran cantidad de animales que dependen de ese aporte de agua y de nutrientes hacia el mar. Por ejemplo, aquí tenemos, casi no se nota, el pez, el tiburón ballena. El tiburón ballena, pues es un animal que se alimenta de plancton, no es un animal que se alimente de carne, de animales o de peces, sino de plancton, y el plancton depende directamente del aporte de nutrientes y micronutrientes que cada río lleva a la costa. Y no solamente eso, también en la parte vegetal, perdón, en la parte de la vegetación, para el caso particular de la gente de Nayarit, pues cuentan con una gran cantidad de zona de manglar, como estos que tenemos de este lado. Marismas nacionales es el humedal más grande del Pacífico mexicano y quizá de todo nuestro país. Y ese manglar depende del aporte de agua dulce que llevan los ríos. Hay por lo menos 7 ríos que aportan agua a esos manglares, pero el aporte mayor es el que lleva el río San Pedro Mezquital actualmente. Anteriormente, el mayor aporte de agua que para sostener todo ese ecosistema lo hacía el río Santiago, pero desafortunadamente el río Santiago ha sufrido a lo largo de las últimas décadas, en el siglo pasado, la, la construcción de varias represas en su cauce, lo que ha eliminado el aporte tan importante del río Santiago a marismas nacionales, y bueno, ahora es el río San Pedro el que queda como principal sostenedor de la zona de manglares de marismas nacionales, ¿no? En fin, estos son los grandes servicios ambientales. Algunos, además, ahí se marcan otros como el transporte, la conservación de especies, la conservación de áreas naturales, como marismas nacionales, y toda la parte de sedimentos. Los sedimentos son muy importantes porque los sedimentos que aportan los ríos son los que forman esas bellas playas que ustedes y yo disfrutamos cada vez que podemos ir a descansar. La arena que existe en las playas es el sedimento que los ríos llevan al mar y que el mar se carga a través de su efecto de mareas de dispersar a lo largo de la costa. Cuando estuvimos haciendo el trabajo de análisis de la presa que se pensaba construir en el río San Pedro, nos percatamos que en la zona del río Santiago, donde se habían construido aquellas presas que les mencionaba, pues dejó de haber aporte de arena, de minerales, y la línea de costa se movió. La línea de costa retrocedió cierta cantidad de metros y pues eso tenía implicaciones incluso a nivel internacional, porque el límite del mar territorial mexicano y en todos los países se toma a partir de la línea de costa, y si la línea de costa se mueve, los límites internacionales también se modifican. En fin, es un ejemplo nada más de la importancia tan relevante que tienen nuestros ríos y el agua en el sostenimiento de la vida y de los ciclos naturales y del movimiento de materia y de nosotros mismos. Y por último, simplemente como colofón a este tema del movimiento de la línea de costa, les comparto esta última pantalla para que vean la relevancia de lo que es
lo importante de la línea de costa. ¿Ahí? Nosotros pensamos que nuestro territorio nacional cuenta con más de 2 millones 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, pero contamos con casi 3 millones de kilómetros cuadrados de mar territorial, con zona económica exclusiva. En total, el territorio nacional mexicano es de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Seríamos una potencia marítima si tuviéramos una cultura marítima. Desafortunadamente no la tenemos. Por el potencial para desarrollarla está ahí, porque nuestros mares tienen más territorio que la zona terrestre de nuestro país. No sé si este dato lo conocían, pero es un dato interesante porque realmente México tiene un potencial para desarrollarse inmenso que a la fecha no lo hemos podido utilizar. Me gustaría, en cuestión de presentación, dejarlo ahí y preguntarles cuáles serían las principales respuestas que ustedes quisieran o que esperan que podamos responderles o aclararles o orientarles sobre el tema del agua en la cuenca del río San Pedro Mezquital. Información existe mucha, y con gusto les podemos proporcionar los enlaces, la información a través de Ecologízate, que fue en su momento un socio muy importante en ese proceso de expresarle a la autoridad el gran riesgo que existe de represar un río. Y bueno, pasemos a charlar sobre el tema del agua. Recordemos que hace un rato al inicio yo comentaba que íbamos a abrir esto para, no como una conferencia magistral, sino como una conversación. Ahorita Andrés hizo un recapitulado simple, muy compactado para que se entendiera cuál es el caminar del agua, cuáles son estos servicios ambientales que va dejando desde la cuenca alta hasta la desembocadura, para que tengamos un poquito de comprensión de lo importante que es que el agua pase, ¿no? Que el agua siga su camino. Andrés no quiso ser como tan técnico en esta parte precisamente para provocar conversación. No sé si a alguno le haga tal vez falta ubicar la cuenca o si todos ubican la cuenca del San Pedro. Si no, quizá Andrés sería como interesante si puedes con el mapita de Google Earth ubicar dónde está la cuenca del San Pedro como para poder tener completar la comprensión de la misma. ¿Cómo ves? Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a pasar a ver el mapa, ¿sí? Este es nuestro país. Nuestro país, la autoridad lo ha dividido por cuestiones científicas y de uso son 37 regiones hidrológicas, que son estas. A ver si estas son las regiones hidrológicas que se han definido para nuestro país. Estas regiones hidrológicas se dividen por criterios ambientales, por criterios hidrológicos, por criterios también climatológicos. Y en 393 cuencas hidrológicas. Esta es la cantidad de cuencas hidrológicas que tenemos en nuestro país. La cuenca del río San Pedro es esta. Le damos ahí que nos dé información a nuestro. Es la verde, es la verde.
Ay, ya, la verde, perdón. Esta es la cuenca del río. Hoy, disculpen, la falta de habilidad en el manejo de esta tecnología. Pero bueno, ahorita se Bueno, los ya hasta nos sacó. Sí. Presidio San Pedro, es la verde, ¿sí? Esta es la cuenca del río San Pedro, que empieza en el estado de Durango, cruza toda la Sierra Madre Oriental y descarga en la zona de marismas nacionales. ¿Sí? Una cuenca hidrológica idealmente debe de considerar, además de la parte geográfica, la parte del acuífero, pero en Conagua todavía no se hace el enlace con la parte del acuífero, pero para efectos prácticos y para efectos de que ubiquemos, esta es la cuenca del río San Pedro. Me gustaría ponerla solita, pero no sé cómo. Bueno, pero por ejemplo, ahorita sin que te salgas de este mapa, Andrés, si quieres dejarle solo como la satelital para que se vea lo entramado, si ya se dieron cuenta nuestros amigos que están compartiendo la charla, pasa por toda la sierra, o sea, el terreno, cómo está tan escabroso, en unas partes muy cerrado, pero además esa fuerza que tiene esta cuenca para dejar aporte de sedimentos y también de cantidad de agua. Y no sé si quieras también hablar un poco del tema de caudal. Del caudal. Bueno, el caudal se define como la cantidad de agua que pasa por un río. ¿Sí? Eh, el río San Pedro es un río perenne, es un río que todo el tiempo lleva agua. En nuestro país existen ríos que aparecen solamente cuando hay escurrimientos, cuando hay lluvias. En el caso del río San Pedro y de otros 50 ríos, más o menos, que son perennes y escurren tanto en la zona del Pacífico como en la del Golfo, pues son ríos constantes, son ríos perennes que siempre, todo el año llevan agua. Eh, ¿Te referías a la cuestión del caudal ecológico? Sí. Ok, ok. Bueno, todos los ríos llevan agua y en el subsuelo hay agua. Eh, para poder nosotros desarrollar nuestras actividades cotidianas necesitamos tener un aporte de agua. Muchas actividades, bueno, por no decir todas las actividades humanas requieren agua, por lo menos para los servicios sanitarios de quienes realizan esas actividades. En nuestro país, la autoridad que se encarga de administrar el agua, que es la Comisión Nacional del Agua, funciona bajo el esquema de concesionar el agua a los diversos particulares, ya sean empresas, sean poblaciones, sean localidades, de darles una dotación de agua dependiendo de su necesidad y de la capacidad técnica que tengan para explotarla. Por ejemplo, en la zona de aquí del Valle de México, es una cuenca endorreica en donde el agua se concentra aquí y no sale. Pero no podemos utilizar el agua superficial para beber. Hemos tenido que extraerla del subsuelo y llegar a profundidades a dimensiones muy altas de profundidad, como de 300, 500 metros de profundidad, para poder extraer el agua que nosotros necesitamos. De tal forma que la población en esta zona ha crecido tal que necesitamos extraer agua de otras zonas e importamos agua de otras cuencas, como el caso del Cutzamala. El Cutzamala es un aporte de agua a la Ciudad de México de otra cuenca externa a esta. Y bueno, hemos llegado al nivel
según los cálculos que han hecho los hidrogeólogos que han participado en esto, de que ya estamos en un nivel de sobreexplotación del agua. ¿Qué quiere decir esto? Estamos extrayendo más agua, estamos necesitando más agua de la que el propio sistema contiene, el propio sistema tiene. Este es un ejemplo de sobreexplotación. Hay zonas en donde no hay esa sobreexplotación. Una de ellas, precisamente, es el río San Pedro Mezquital. El río San Pedro Mezquital, toda su cuenca, tiene disponibilidad de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede disponer de agua tanto la superficial como la subterránea. El caudal ecológico al que se refiere Paola es un trabajo que inició el Fondo Mundial para la Conservación para precisamente evitar llegar a esos niveles de sobreexplotación, dañando los ecosistemas que dependen de esos caudales de agua de los ríos. El caudal del agua, como les explicaba hace rato, mantiene flora, fauna, poblaciones humanas a lo largo de su recorrido. Y para evitar llegar a la sobreexplotación, se hicieron trabajos orientados a determinar cuánta agua se necesita para que esos sistemas ambientales permanezcan. ¿Sí? Y esa agua, de la disponibilidad que existe, reservarla, entre comillas, o destinarla al uso ambiental, para que todos los sistemas ambientales naturales que dependen de esa puedan permanecer. En el caso del río San Pedro Mezquital, que fue el sitio donde por primera vez se decretó en México, y creo que a nivel mundial, una reserva de agua, el agua para el ambiente, por decreto, ya está protegida y está destinada, y se le llama, según el decreto, reserva de agua. El trabajo de la creación de este tipo de reservas por cargo de Conagua continuó con alrededor de otras 120 cuencas a lo largo del territorio nacional, obviamente cuencas donde había disponibilidad, y actualmente existen decretos en donde precisamente esos caudales para proteger los sistemas ambientales, incluido las localidades humanas, se ha destinado o se le ha reservado y están protegidos conforme a la ley. No sé si tengan o quedó clara la idea o si tengan alguna duda. Pues bueno, ahorita que levanten la manita, pero tengo una pregunta en Facebook de Aramara. Ella pregunta, bueno, dice, ¿qué opinas del Programa Nacional de Energía que busca crear energía limpia por medio de represas, ríos, de represar los ríos? Sabemos que la represa de ríos también causa otros problemas. ¿Cuál es su opinión? ¿Un río libre o energía limpia? Pues todo depende del río, todo depende de la capacidad que se quiera de generación de energía y de la tecnología que existente. En muchos países se produce energía con los ríos y no de los ríos. Es decir, no es necesario detener el flujo de agua para generar energía. Y esa tecnología ya existe. ¿Por qué no se está usando en México? No sé, pero existe. Represar un río siempre va a ser factible, pero las consecuencias de represar un río, pues ustedes en Nayarit no tienen que voltear muy lejos, simplemente hay que ver la cuenca baja del río Santiago para ver los efectos que eso tiene. Tiene efectos tanto negativos como positivos, pero en un balance son más los negativos que los positivos. El riesgo, particularmente en el caso del río San Pedro, es increíblemente alto. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba hace rato, al represar el río Santiago,
el río San Pedro pasó a ser el aporte principal de agua para la zona de marismas nacionales. Y la zona de marismas nacionales es un sitio delicado, sensible, un humedal, y están protegidos por diversos convenios internacionales, de los cuales México los ha reconocido y es miembro de esos acuerdos. En el caso del río San Pedro es muy delicado, es un tema muy difícil. Pero bueno, la energía limpia no solamente es la hidrológica, la energía limpia también es la energía eólica y sobre todo la solar, ¿no? La solar, ya la tecnología ha avanzado tanto que las celdas solares se han vuelto mucho más eficientes, mucho más durables, mucho más rentables y económicas. Entonces, habría que considerar otras alternativas, hacer los análisis, hacer las comparativas para poder tomar una decisión con base en datos y hechos concretos. Esa sería mi opinión. Okay. Andrés, si gustas salirte, compartir para que pueda yo ver a todos en plenaria, por favor. Sí, Ajá, claro. ahorita levantó la mano Antalia y después el doctor Raúl Montaño. Entonces, primero Sí. contigo, Antalia. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Hola. Me surgió una duda. Primero, me llama mucho la atención que hayas trabajado en la Conagua. Y quiero saber tu opinión sobre por qué, si se tienen los estudios y se tiene cierta participación con el INTA, no se ha integrado realmente el sistema de aguas subterráneas en México para la toma de decisiones de la administración del agua superficial. No sé si me expliqué. Sí, sí, te entiendo. Desde mi particular punto de vista, es un gran pendiente que tenemos los mexicanos de hacer esa interrelación de esa convención, para entonces sí llamar a una cuenca hidrológica realmente hidrológica. Porque Claro. nos hemos quedado, y lo que les mostré, son cuencas hidrográficas donde nada más se toma en Claro. cuenta la parte superficial. Superficial. Desafortunadamente, creo que pues no ha habido la voluntad de hacerlo. Creo que ha sido una cuestión de falta de voluntad, porque el conocimiento existe, los especialistas como tú, ¿sí? Existen y están dispuestos a trabajar y a colaborar, ¿sí? Hay una asociación de hidrólogos mexicanos que está propugnando por que se haga esto, y creo que inclusive la propuesta de Ley General de Aguas toma en cuenta un estudio precisamente que hace un hidrogeólogo y que precisamente ayuda a sintetizar toda esta parte administrativa y de visión, y cambiar un poco la visión en cuanto a cómo administrar tanto la parte superficial como la parte subterránea en conjunto. Esto tiene que ir aparejado con una serie de cambios administrativos, legales, y además con políticos, pero tiene que haber voluntad. Realmente yo creo que lo que falta es eso, porque todos los elementos existen, simplemente creo que falta alguien que realmente le dé el impulso y un liderazgo firme para que pueda llevarse a cabo. Okay. Gracias. Bueno, ahora, doctor Montaño, buena tarde. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Muy buenas tardes. Andrés, muchas felicidades, excelente exposición. Muy gentil, gracias por la invitación. La pregunta va en el siguiente sentido. Uno de los problemas más graves diría que en el sector hídrico, en su totalidad, es el problema del caudal ecológico. ¿Por qué? Porque finalmente, si nos damos cuenta, como tal, la figura jurídica que tiene como tal, pues no tiene representatividad. En ese sentido, ¿cuál sería tu perspectiva de ese manejo de ese caudal ecológico, a fin de que ante cualquier tipo de contingencia realmente tuviese soportado y tuviese una figura realmente involucrase el movimiento del agua realmente, es decir, la protección del medio ambiente como tal? Hasta ahora, pues solamente existe la figura nada más como tal, como elemento de continuidad
flujo, pero ¿qué habría en el futuro? O sea, ¿cómo hacer para que realmente fuera más fuerte, más formal, independientemente de cualquier problema de impacto ambiental que seguramente se generan y se reportan? No es su totalidad y solamente lo dejan a un lado. ¿Qué haríamos en ese sentido? ¿Cuál sería la perspectiva, la idea del caudal, manejarlo de una forma más rígida, más estricta? ¿Cuál es tu perspectiva? Ok. Pues sí, realmente el caudal ecológico es ese sector de agua, ese volumen de agua que se separa y que se destina para proteger, conservar y mantener los ecosistemas. Pero realmente, pues hay que darle una dinámica distinta para que pueda ser, primero para que se confirme que realmente exista, ante ciertos eventos podría llegarse a utilizar para cuestiones de emergencia, lo cual lo tiene totalmente contemplado con agua. Pero sin embargo, yo creo que ante el crecimiento o el desarrollo de esas cuencas en donde ese caudal ecológico ya existe, pues lo que tendría que hacerse es no enfocarlo mucho, sino más bien enfocarse en aquel que sí se puede utilizar y en ese uso buscar las alternativas para poder utilizar y reutilizar y volver a utilizar esa agua la cantidad de veces que sea necesaria. Y olvidarnos tal vez de ese caudal ecológico y enfocarnos en ese caudal que sí se puede utilizar. En algunas cuencas, por ejemplo, que ya tienen estrés hídrico, que ya tienen una sobreexplotación, creo que ahí Conagua tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque en la experiencia a lo largo de tantos años nos hemos dado cuenta de que existe una gran cantidad de agua en papel, pero que en la práctica ni se utiliza, ni se extrae, ni nada. O sea, eh, realmente la chamba en materia de poner orden dentro del área de Conagua, en el registro público de agua, y en el área de inspección y verificación, para realmente ir y verificar que realmente se utilizan los caudales y que realmente existan quienes dicen que existen, que están utilizando el agua, es enorme. Es enorme y yo estoy seguro que si se hiciera un análisis exhaustivo en una cuenca, ni siquiera en todas, en una cuenca sobreexplotada, vamos realmente a ver si estamos utilizando todo el agua que decimos que estamos usando. Estoy casi seguro que esa cuenca pasaría o sí que, como dicen actualmente, a semáforo amarillo o a semáforo verde, ¿no? Se le quitaría el rojo. ¿Por qué? Porque hay mucha agua en papel y realmente el agua existe. Esto aunado a lo que mencionábamos hace rato con la doctora Antalya. Hay que integrar la parte superficial con la parte subterránea. La comunicación se da, existe. El agua puede sumergirse en una zona de la cuenca y salir kilómetros adelante, ¿sí? Pero desconocemos ese funcionamiento. Y además, estoy seguro que probablemente ese lugar donde salga sea considerada otra cuenca probablemente, pero es la misma agua. Entonces, al nosotros realmente meternos y conocer cómo funciona de forma integral la cuenca hidrológica, nos vamos a dar cuenta de que hay más disponibilidad de la que actualmente conocemos. Y eso puede ayudar. Y los caudales ecológicos, en su momento, yo creo que habrá que darles un uso, y ese uso lo van a poder hacer o lo van a poder utilizar aquellos organizaciones, sociedades o, no sé, algunos grupos que hagan actividades en pro para la conservación o para la recuperación de ciertos ambientes naturales. Uno que se me ocurre rápidamente aquí es el caso de, donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. Bueno, ahí es una zona
totalmente salitre, ¿no? Es una zona abandonada, es una zona que difícilmente va a tener un uso productivo en cuestión agrícola o ganadera, porque ahí no se siembra nada, porque no puede crecer nada. Pero bueno, ¿cómo podemos recuperar esos ambientes? Ahí hay un campo fértil de trabajo, creo, para muchos colegas. No sé si contesté tu pregunta, doctor. Y muy bien, sí, efectivamente. Tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. Felicidades, muchas gracias. No, gracias. Luego los vamos a invitar a la charla de agua subterránea que nos va a dar la doctora Antalya para que no profundicemos en más preguntas de eso, porque va a ser otra charla programada. No le quiten, por favor, el micrófono. No. Tengo otra pregunta de Facebook de Luisana Vega, que ella trabaja educación ambiental en la cuenca del delta del Balsas, del río Balsas. Pregunta que cuál es tu opinión acerca de los espacios de participación en los esquemas de agua, porque pareciese que son un mini monopolio hídrico. ¿Un mini monopolio hídrico? O sea, en la opinión de ella, dice que pareciese que son un mini monopolio, o sea, hídrico, pero que bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de estos espacios de participación de los consejos de cuenca? Bueno, los consejos de cuenca idealmente estaban diseñados precisamente para promover eso, la participación ciudadana. Y sí, entiendo la visión de quien pregunta, porque muchas veces es difícil acceder o difícil hacerse escuchar o de expresar simplemente una idea, una opinión y muchas veces, mucho menos una alerta, ¿no? Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Los espacios están ahí, los ciudadanos podemos acceder. Obviamente hay mecanismos, tienen su organización, hay una organización diseñada para que estos operen y pues tenemos que de una u otra forma lograr hacernos escuchar. No es fácil, no es nada fácil. Yo creo que el chiste está en cómo plantear la pregunta o en cómo plantear la inquietud. Hay que cachar el interés del consejo, precisamente, cuáles son los intereses de ellos en donde nosotros podemos incidir para hacernos escuchar, para que nos consideren, ¿no? Es todo un reto, no es nada fácil, pero se puede lograr. Y pues realmente un ciudadano común de a pie, como su servidor, pues difícilmente va a llegar al consejo y le van a escuchar. Tenemos que organizarnos como ciudadanía. Como voy a tener vecinos. que invitar para que pueda participar. Quienes tienen el acceso más fácilmente es la sociedad organizada, sociedad civil organizada. Hay que organizarse, porque uno solo, pues, nunca nos van a escuchar, y tienen razón en cierta forma. Bueno, eres tú y quién más, ¿no? O quién más apoya, o quién más opina de esto, o acercarse a algún grupo industrial al que le pueda interesar el tema, o algún grupo empresarial o algún grupo gubernamental. En materia de educación, pues debe de haber alguna participación de algún sector educativo. Entonces, no es sencillo, pero siempre hay la forma de llegar. Y en el camino, pues compartir la idea y ver quién más piensa como nosotros, ¿no? No sé cuál sea en particular el problema que ella tenga. Creo que es más por el tema de educación ambiental, como que quisieron acercarse a la región para promover y fue como de, no, tenemos ya nuestros, como que no les permitieron ingresar a aportar nuevas estrategias en el tema y por eso vio como un bloque. Hace tiempo ella me había comentado que por qué estaba sentado CFE en el Consejo de Cuenca. Le dije, bueno, es parte de la
estructura de los consejos. No solamente son los usuarios, sino también ellos normalmente representan este tipo de uso de energía. Entonces tienen que estar ahí representados, porque pues es la entidad, ¿no? Pero no quiere decir que solo ellos, a través de ellos se traspase toda la información o todas las decisiones. Pero bueno, era su aportación. Y tengo otra pregunta de, ¿cuál es tu opinión de, ¿se va a hacer la presa de las Cruces en Nayarit? Hasta donde yo tengo entendido, no. No sé si ustedes tengan otra información. Tenemos otros datos, pero bueno, esa sería otra charla. Alba. Buenas tardes. Muy interesante tu exposición. Dijera Pau, saludos Andrés, dijera Pau, hay mucho y esperamos también la próxima de Antalya. Y pues bueno, también ya me intrigó Pau en esa cuestión de que tiene otros datos. Sí, mi pregunta iba a ser precisamente esa, si ya lo de la cuestión de la presa de las Cruces ya se había dejado por la paz o qué había al respecto con la cuestión de lo de la presa. Pero otra pregunta que se me puede ahorita de pronto plantearte sería si ya a partir de lo que comentas con respecto a todos los aspectos que están en torno a la cuestión del manejo del agua, de las cuencas y demás, ¿tienes esperanza en que precisamente haya un compromiso político al respecto, ¿sí? O bajo qué lineamiento se puede en un momento dado, no sé, Naciones Unidas, una cuestión así como para en un momento dado comprometer a los países involucrados en esta problemática, ¿sí? Supongo que México pues tiene una gran injerencia en ese aspecto por la cantidad de recursos hidrológicos que tenemos, ¿sí? Pero entonces, qué instancia política mundial en un momento dado puede incidir para que precisamente los gobiernos verdaderamente se involucren en esta cuestión, ¿sí? Y no tengamos, algo que ya sea sin solución. Bueno, algo así como una instancia internacional a la cual podamos ir y pedirle ayuda, algo así como, entiendo esa Tribunal. situación. Sí. ¿Perdón? El Tribunal de Agua, el latinoamericano. Pues hay varias instancias existentes, pero realmente, pues, aunque haya sentencias, si no hay voluntad de parte de las autoridades, pues va a ser muy difícil. No, hay situaciones en las que muchas veces es más sencillo buscarle por un lado alterno o paralelo que directamente en el tema de agua, porque el tema de agua es muy técnico, no deja dudas a muchas cosas, pero sí se puede hacer a través de otras instancias. Por ejemplo, la parte de los derechos humanos, ¿no? La parte de los derechos humanos que ahorita pues está en boga, se está tratando de impulsar una legislación para que el derecho humano sea integrado a la cuestión de la ley de aguas nacionales. Realmente yo me he permitido leer lo que se está pidiendo en cuestiones de derechos humanos y bueno, en algunos puntos sí coincido con ellos, en otros no, pero cuando se hace hincapié en cuestiones de derechos humanos, creo que las autoridades toman más en cuenta las opiniones internacionales
que solamente del tema de agua, ¿no? El tema de agua hay que colgarlo de otros temas como ese. Okay. Está lo que mencionaba hace rato, la cuestión de la energía, es otro punto, es otro tema igual, similar. Nos estamos haciendo a un lado como país, o nos estamos, ¿sí? En cuestión de generación de energía limpia, sin tanta repercusión. Tenemos un gran potencial increíble, pero no lo estamos utilizando. Siempre, y bueno, nuestras autoridades actualmente, por lo que he visto, no les hace mucha mella la opinión internacional. Entonces, yo creo que hay que buscar más de forma local, hay que convencer, hay que informar. Y es la forma. Cuesta más, se tarda uno más tiempo, es más pesado, pero es más seguro, porque una vez que se convence de la persona o que la persona a la que queremos llegar se da cuenta de ello, pues ya no hay marcha atrás, porque entonces ahora va a pedir que le justifiquen el por qué sí debería de proceder de la otra forma. Hay una conversión. Okay. Exactamente, fue lo que nos pasó con el licenciado Ochoa en CFE, cuando él se dio cuenta de nuestros argumentos científicos, técnicos, y cuando pidió la justificación a su equipo en aquel entonces técnico de cómo poder prevenir lo que nosotros comentábamos que podría suceder, pues no había información. Entonces dijo, no, en tanto no esté esto resuelto, pues yo no puedo proceder. Pero fue esa labor de convencimiento más que de choque, ¿no? O sea, ponerse, nada más por ponerse, pues sí lo veo muy difícil. Sí, bueno, eso del choque lo hicimos otras personas, pero el equipo de Andrés hizo la parte técnica, que era la valiosa en ese momento y la que necesitábamos para poder ser el grupo de choque. Efraín Ortiz, ¿quiere dar alguna pregunta o algún comentario? Buenas tardes a todos. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal, felicitarte por la exposición tan puntual que has hecho. Aquí, bueno, yo radico en la cuenca del Lerma. Como sabes, bueno, ya lo comentabas, la calidad del agua, ¿no? El agua que cualquier ciudadano llega a su cocina, a su baño, abre la llave y la consume. ¿Qué tan calidad tenemos, no? Sí es difícil a veces saber, porque bueno, en algunos municipios no hay tratamientos adecuados, no nos garantizan que el agua que está llegando a nuestro domicilio sea apta para uso o para consumo. Ese sería un tema que quisiera que nos ampliaras. Y otro tema, Andrés, bueno, sabemos de la ley de las aguas, la contaminación de los ríos, ¿no? En el esquema que nos presentabas, bueno, pues todas las cuencas bien traen afluentes de partes altas, pero ya en muchas la contaminación de esas afluentes, ¿no? Tenemos problemas, a pesar de que, bueno, aquí en el Estado de México se han instalado plantas tratadoras para que llegue a la laguna del Lerma agua ya tratada, pero gran parte de esa agua no está tratada, ¿no? No está y sigue contaminando pues la cuenca. Hablabas ahí de la contaminación, entonces tú sabes, el río Lerma lo tenemos contaminado y así se va a Santiago, hasta el mar contaminado. No se puede aprovechar al 100% esa agua, ¿no? Sería mi comentario, Andrés. Gracias, Efraín. Sí, realmente no pocos municipios, muchos municipios carecen de un tratamiento de agua. Por ley le correspondería a los municipios tanto abastecer de una calidad óptima para consumo humano agua a su población, pero en ese punto, para empezar, muchos municipios no tienen capacidad.
no tienen capacidad técnica, no tienen capacidad financiera, y realmente, pues mucho parece que es el propio sistema de trienios municipales donde pues no da tiempo de hacer tantas cosas. Los equipos que llegan, pues llegan y en el primer año preparan, en el segundo operan un poco y en el tercero ya están preparándose para irse, ¿no? Y, y pues ya el que llegue atrás, pues a ver qué hace con lo que se quede. Deberían también de tratar todas las aguas residuales que se generan. Yo me imagino que más del 70% de nuestros municipios no lo hacen así, aunque las cifras oficiales no digan lo mismo, pero yo lo veo en mi actividad, lo he visto durante 20 años, no hay tratamiento de aguas municipales. Y nuevamente volvemos al mismo, no tienen la capacidad técnica, bueno, ni siquiera para seleccionar un buen sistema. Muchas veces ha habido proyectos gubernamentales federales o de organizaciones no gubernamentales o de organismos internacionales, donde algún municipio lo dotan del equipo para el tratamiento de sus aguas. Pues sí, van, lo construyen, y eso lo podemos ver en muchos municipios, y ahí están las plantas, pero no operan. Y no operan porque no hay al operador, no hay para pagarle al operador, no hay para pagar la energía, no hay para pagar los insumos, no hay para pagar las composturas. ¿Qué sucede con ese dinero? Realmente yo no sé, porque debería de haberlo, deberían de tener ese dinero, pero no sucede. Y como la gente, digo, es agua que se va al río, al cauce, o se deposita en algún lugar, no causa ningún problema, no pasa nada. Hay un ejemplo que constantemente yo percibo, ¿no? Es en Texcoco. Las últimas veces que he ido a Texcoco, pasando la zona del nuevo aeropuerto, llega impresionantemente el aroma del rastro municipal, ¿no? Y pues son desechos que de alguna forma deben de tratarse, pero no sé qué hagan, pero el aroma es impresionantemente malo. Desafortunadamente, pues eso es el ejemplo que tengo más claro. Y en nuestro aeropuerto está en una zona en donde en cierta época del año las aguas negras de la ciudad huelen y salen por las coladeras y huele horrible. Nuestra Ciudad de México simplemente no tiene eso. Está el proyecto de la planta hasta de Atotonilco, que ojalá en algún momento ya de los resultados que se estaban esperando, pero a niveles más chiquitos, de municipios más pequeños, como en el caso de donde tú vives, pues sí le corresponde al municipio. La nueva Ley General de Aguas propone que esa atribución, hasta donde tengo entendido, se vaya a la Comisión Nacional del Agua, pero si la Comisión Nacional del Agua no es su atribución, no le corresponde, no tendría tampoco la capacidad en cuanto a volumen para atender a todos los municipios del país. Sería muy irresponsable tal vez que eso sucediera. La técnica existe, todas las aguas residuales se pueden tratar, todas las aguas residuales se pueden limpiar, el dinero existe, la tecnología existe. Nuevamente, insisto, lo que hace falta es voluntad. Las autoridades tienen que operar, tienen que actuar, y lo que falta es esa voluntad. ¿Cómo garantizarse uno un buen abastecimiento de agua o saber si el agua de la llave es potable? Pues no hay otra más que tomar una muestra y llevarla a un laboratorio. Pero yo estoy seguro que difícilmente un municipio va a poner en riesgo a su población no dándole por lo menos una cloración al agua que extrae de los pozos. En algún momento puede pasar algo y dejarse de clorar, y alguna gente se enfermará por ahí, pero yo creo que en ese aspecto sí, por lo menos en ese tema sí, los municipios están al pendiente. Ojalá y sigan así, y ojalá tengan más voluntad de poder resolver toda la parte que le corresponde. Antalya levantó la manita y nada más, para que sean las dos intervenciones, te hago una pregunta que dejaron en Facebook.
Arely Nájera dice, ¿qué podemos hacer desde nuestra casa para conservar el agua? De manera muy personal, ¿nos podrías dar algunos tips puntuales para nuestra audiencia? No sé, dice, por ejemplo, no tomar Coca-Cola, y se ríe. Dice, porque tiene acaparado un montón de pozos de agua. Dice, bueno, también da para otro tema. ¿Quién es el dueño del agua? Bueno, conforme a nuestra Constitución, el agua de los escurrimientos, ríos, lagos, lagunas, el mar es propiedad de la nación, ¿sí? Es un bien nacional. Y como bien nacional es precisamente porque se concesiona. Ahora bien, consejos para cuidar el agua. Pues sí, realmente usarla de una forma racional. Enterarnos, más que en el uso, yo creo que lo que podemos hacer es más bien enterarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, como mencionábamos hace rato con Efraín. Bueno, ¿qué está haciendo nuestro municipio para brindarnos el agua? Conocer qué está haciendo nuestro municipio, conocer qué está haciendo para limpiarla, dónde se descarga el agua que utilizamos. ¿Saben ustedes a dónde van el agua del WC? Del grifo, cuando una vez que la utilizan y se lavan las manos, ¿saben dónde se descarga? Por ejemplo, en Tepic ustedes tienen la maravillosa oportunidad de lograr mantener el río Mololoa, ¿sí? Es de las pocas ciudades mexicanas que todavía tienen un río sano, entre comillas, ¿sí? Pero les aseguro que muchas de las descargas de ustedes en la ciudad van al río sin tratamiento, aun y cuando hay instalaciones municipales, pero funcionan bien. ¿Quién sabe de eso? Hay creo que también organizaciones ciudadanas que están participando para ver qué se está haciendo en el río Mololoa. Bueno, ese es un ejemplo claro. Bueno, enterarse. ¿Qué pueden hacer por el agua? Enterarse, informarse. Más que utilizarla poquito o mucho, como quieran. Bueno, eso también me cuenta. Pero enterarse ustedes, ¿para qué? Para que puedan opinar y para que puedan compartir la información con sus vecinos. Les aseguro que sus vecinos no tienen, si ustedes tienen esa idea, sus vecinos ni se les ocurre eso, ¿no? Ellos usan el agua y tan. ¿A dónde va? Ni les interesa ni les importa. Hay que hacer conciencia. Tenemos que hacer conciencia de la gente, ¿no? Sí, decirle a nuestros vecinos, oye, no riegues, no barras con la manguera, ¿no? O sea, el agua cuesta y no cuesta lo que tú pagas. Lo que tú pagas tiene una subvención del gobierno. El gobierno está pagando una parte y tú estás pagando una pequeñita parte, ¿no? Si la gente realmente pagara lo que cuesta extraer el agua y llevársela a su casa, te aseguro que nadie necesitaría decirles que la cuidaran. ¿Por qué? Porque les pega en el bolsillo. Pero en el momento que no te pega en el bolsillo y no te la cobran y te dan una tarifa muy bajita, entonces te vuelves desperdiciado. Esa es parte del ser humano, ¿no? No cuidamos lo que no nos cuesta. Entonces, que les aumenten la tarifa de agua, puede ser, sí, claro que puede ser, ¿no? Formas de cuidar el agua hay muchas, pero yo creo que lo más importante es que nos informemos, nos mantengamos informados, preguntemos y busquemos respuestas. No nos las van a dar nada más porque preguntemos, no. Hay que ir por las respuestas y hacernos conscientes de dónde estamos. Ojalá y ustedes en Tepic realmente pudieran recuperar ese río. El río se convertiría en un atractivo turístico muy bonito, como lo está haciendo, por ejemplo, en Orizaba. Orizaba, una ciudad que recuperó los arroyos que cruzaban la ciudad y que se volvieron en corredores turísticos. Y está hermoso. Entonces, pocas ciudades se han esmerado en eso, ¿no? Ojalá y Tepic fuera una de ellas. Y gracias por la pregunta, Arely. Doctora Antalya. Híjole, en estas dos últimas participaciones se me dieron a la cabeza una cantidad de ideas. Creo que ni siquiera tenemos tiempo para abordarlas.
Una es pues la calidad de agua que estamos recibiendo, ¿no? Si está clorada, pues sí, en efecto está clorada, ¿no? A veces hasta de más, ¿no? Alcanzamos a oler así como que, ¿no? Y bueno, ahí le diría, no se pierdan el próximo capítulo de mi charla, ¿no? Esa parte de, bueno, no nada más son las bacterias lo que nos hace daño, ¿no? Hubo un caso en Baja California de que estaban extrayendo agua en una zona, obviamente una zona volcánica, ¿no? Y tenía exceso de arsénico y se aseguraba que, pues que no pasaba nada, ¿no? Y hasta que se demostró con datos que la gente estaba consumiendo agua con valores de arsénico por arriba de la norma y que La Paz corría por la misma suerte en varios de sus pozos, ¿no? Entonces, no me ha dado la tarea, yo creo que porque una parte de mí no lo quiere saber, realmente cómo está el agua mineral en Tepic, ¿no? Si realmente la puedes tomar. A mí me queda claro que en muchas zonas te puedes tomar el agua de la llave. A lo mejor sabe feo, a lo mejor no nos vamos a enfermar en algunas zonas, ¿no? Del estómago, pero quién sabe la cantidad de minerales que se puedan acumular, ¿no? Y la otra cosa que me surge también es esa parte de cómo cuidar el agua, ¿no? Se nos ha hecho creer que gracias a nosotros, a la extracción, al mal uso, tenemos esta crisis del agua, ¿no? Cuando realmente, y perdón por el pesimismo, ¿no? Pero ya a estas alturas, mijitos, realmente la Conagua se ha puesto, ha volteado hacia su casa y decir, tengo una administración nefasta del agua, ¿no? Realmente prefiero decirle, esta es tu culpa, ¿no? Tú cuídala, tú manéjala, ¿no? Porque yo solo te la estoy llevando cuando la cantidad de fugas, cuando los estudios, cuando simplemente su visión, a la que yo le llamo hidrología de maceta, es arcaica, ¿no? Y es la que nos está llevando a esta crisis del agua, ¿no? El otorgar grandes concesiones a transnacionales como la Coca-Cola, pero tú ciérrale a la llave, ¿no? Es así como que, ¿no? Concuerdo completamente con Andrés, infórmate, ¿no? La solución no está en gota a gota, el agua se agota, ¿no? Es parte de la conciencia que se debe de tener. Sí, cuídala, evidentemente, ¿no? Es un compuesto que está en peligro y con el agua en peligro estamos en peligro todos, ¿no? Y no porque se vaya a acabar, el agua no se acaba, es la misma agua que bebieron los dinosaurios, como dicen, ¿no? Es que precisamente, volviendo al inicio de la charla, el agua disponible cada vez está más difícil de acceder, ¿no? Y bueno, pues ya, porque si no, voy a seguir hablando. Gracias. Gracias. Marta Castillo dice, excelente exposición de Andrés, felicidades. Marta Castillo, no sé si quieras hacer alguna pregunta al aire, al micrófono. Por ahí te veíamos que te andabas acomodando. No, nada más quería felicitar, yo también soy hidrobióloga y son temas que yo no toco, más bien yo me dedico a la educación, pero yo creo que también hay que educar a los estudiantes para que ellos puedan, pues, hacer lo que decía Andrés, ¿no? Que cuando no te cuesta, pues de todos modos debes de cuidar las cosas, ¿no? No necesariamente tiene que pasar o costarte para que no lo cuides, sino hacer mucha conciencia. Pero muchas veces, pues a veces no hacemos caso, ¿no? Y pues seguimos tirando la basura o tiramos agua y pues no nos importa tanto y pues qué interesante que ustedes hagan estos temas, ¿no? En ecología yo me dedico a otro tipo de investigación, pero es muy interesante. Y felicidades, Andrés. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marta Castillo. Por acá también te manda saludos Sara de Zacatecas. Le llamaba la atención eso del agua y pues bueno, ya no quiere ni saber. Si eso es en Nayarit, ¿qué tanto puede haber? Imagínate en Zacatecas con tanto residuo pesado que hay allá. No, hombre, ya, ni te calles. Hace un rato recibíamos un comentario acerca de, bueno, se estuvo manejando ahorita en diferentes versiones, pero el tema de las descargas. ¿A quién hay que reportar descargas? Hace un momento recibíamos un comentario de una persona que dijo que había visto físicamente
a gente de la Altera, que es una granja porcina, también de gallos, bueno, pollos y demás, que estaba con una pipa arrojando agua en Pantanal, que es un cuerpo de agua muy cercano bueno, es parte del Valle de Matatipac, en Nayarit, en Tepic, y estaba en un arroyuelo que si de por sí ya es poco tener un arroyuelo cristalino, estaba ella viendo cómo en una de estas pipas de Alpera estaba descargando el agua residual ahí, y entonces cuando hace la demanda o hace el aviso a la policía, pues pues dice que no le tuvo, o sea, no tuvo como eco, ¿no? Entonces dice, ¿a quién hay que reportar eso? No solo por lo que huele, sino lo que se está desechando. Ahora, ella lo vio en ese momento, pero ¿cuántas veces, en qué momento, cuántas pipas y cuántas cantidad de pipas se está haciendo con esa, así al pleno del día, sin ningún problema, con la mano en la cintura, y así pues todos los cuerpos de agua del país, ¿no? Bueno, eso es un punto bien interesante. A esta persona que hizo ese comentario, más o menos le platico cómo funciona o cómo sé que funcionan. El dueño de la pipa seguramente es un prestador de servicios. Es un prestador de servicios que, como en muchos otros lugares, presta el servicio de que le den el agua sucia, la que sea, y él la dispone. Él dice, no, yo la dispongo. Legalmente, cuando uno contrata este tipo de servicios, el que genera ese tipo de agua, al contratar ese servicio y al cargar esa agua en la pipa, en ese momento se libera de la responsabilidad, porque ya la responsabilidad la adquiere el que otorga el servicio. Y el que otorga el servicio normalmente debe de ir a una planta de tratamiento de aguas para desechar ahí el agua. Pero no, muchas veces eso le va a costar porque la planta le va a cobrar, le va a decir, bueno, yo por recibirte te cobro tanto. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues en cualquier arroyo, aquí cerquita, la descargo. Y tas, ¿sí? Lo que yo sugeriría que se hiciera es a la autoridad responsable de esto cuando se descarga a algún arroyo, al suelo inclusive, es la Profepa, ¿sí? Las denuncias hay que hacerlas ante Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Por qué? Porque todos los arroyos, todos los cauces son bienes nacionales, son bienes federales. Entonces le corresponde a Profepa. Y hay que denunciar a la pipa y, si se puede, a la empresa que es dueña de la pipa. Y si se puede, pues, tomar videos o fotos, no sé, alguna evidencia. Y bueno, normalmente estas actividades las hacen en horas fuera del trabajo, de horarios de oficina, donde la gente no puede ir a corroborar, pero si se hace una buena denuncia, Profepa puede tomar cartas en el asunto. Les comento como un buen ejemplo de una red ciudadana en donde se reciben este tipo de denuncias, es la red que existe para el río Atoyac, el Alto Río Atoyac, en la zona de Puebla. ¿Sí? Es una red ciudadana conformada por varias organizaciones civiles, ciudadanos, que conformaron esta red de alertamiento a la Profepa precisamente, para que todas las denuncias que se vertieran en esa red, la Profepa tuviera la obligación de por lo menos hacer una investigación, ¿sí? De atenderlas, ¿no? Muchas veces estos descargas son fortuitas, una vez descargan aquí, otra vez descargan en otro lado, otra vez en otro lado, y es muy difícil cachar al pipero dónde va a descargar, ¿sí? Cuando son empresas fijas, pues es más fácil, porque la empresa no se va a mover, ¿no? Eso sucedía en el río Toyac. Y se logró reducir la cantidad de descargas y todavía está en proceso porque todavía existe una gran cantidad de descargas contaminantes, pero es un ejemplo que funciona, que actualmente opera. Le mandaré a Paola el nombre de la organización y del enlace para que lo vean como un ejemplo de lo que se podría hacer como una organización civil o como una sociedad civil organizada para denunciar este tipo de actos, ¿no?
De momento yo le contestaba que bueno, para los dos inspectores que tiene Profepa en el estado, era mucho más fácil que cayera un rayo a que cayera, les cayera un rayo, que les cayera un inspector de Profepa y mucho más un inspector de Conagua, ¿no? Eso todavía es mucho más lejana la posibilidad. El maestro Ricardo Becerra tiene una preguntita y antes de que el maestro abra su micrófono, en Facebook dice Sara Abigail Hernández de Zacatecas que bueno, que para ello debemos asegurarnos de quien brinda el servicio haga lo correcto y descarguen en la planta de tratamiento, que es esta parte de cómo como empresa somos no solo en el título social y responsables, ambientalmente responsables, en el aspecto de garantizar que a quienes nosotros estamos pagándole el servicio no solo tenga las credenciales para hacerlo, sino verificar también nosotros como empresa que la hacen, ¿no? Y ya. Maestro Becerra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues yo también me uno a las felicitaciones de el doctor Andrés. Fíjense que yo ando aquí de colado. Un poco me llama mucho la atención todos los temas que se relacionan con el agua. A lo largo de la vida seguramente he ido desarrollando una fijación sobre el tema del agua. Me llama mucho la atención que por la forma como de alguna manera se han ido conformando las cuencas hidrológicas, los puntos más bajos del relieve terrestre precisamente corresponden a los cuerpos de agua que se están moviendo. Y entonces eso los convierte en drenajes naturales. Todo mundo, como el agua no sube sino baja, pues todo mundo, y luego por la característica que tiene el fluido, pues todo mundo ensucia agua e inmediatamente ya después que la ensució, luego la quiere disponer simplemente haciéndola llegar a los lugares donde el relieve tiene esa característica, y entonces se incorpora a los ríos, a los riachuelos, a los zanjones, etcétera. Me llama mucho la atención eso, ¿por qué los ríos, que son tan generosos y nos dan el agua, al mismo tiempo son los drenajes? Es como doble entrada en la contabilidad. Tomamos agua limpia, la ensuciamos y se la devolvemos, pero ya se la devolvemos sucia. Nada más de la ciudad para abajo, porque como sabemos que el agua no se devuelve, tendría que ser la esposa de don Cacahuate para caminar en contra y devolvérsenos. Entonces, pues me llama mucho la atención, pero ahí va una cosa que les quiero reflexionar. Seguramente la humanidad ha avanzado mucho, a mí no me cabe duda. Pero me llama la atención por qué solamente usamos agua una sola vez en el hogar. Por ejemplo, me parece un acto criminal que se utilice agua limpia para echarle al inodoro. ¿Y por qué no hemos desarrollado? Bueno, aquí en mi casa, que es la suya, tratamos de usar el agua de después de bañarnos, el agua de la lavadora. Yo me he propuesto hacer un jardincito, y el compromiso que hice con mi esposa y con mis hijos es que íbamos a tener un jardín, pero que no íbamos a usar agua limpia para regarlo, que íbamos a usar agua que fuera de segundo o tercer uso. Entonces, a mí me gustaría que hubiera una propuesta que dijera, vamos a hacer un acuerdo, no vamos a usar agua limpia para regar nuestros jardines, no vamos a usar agua limpia para echarle al baño. Me parece altamente criminal. ¿Y por qué los seres humanos nos parece tan modesto eso que no hemos ensayado nada? Yo pregunto a los arquitectos, yo pregunto a los urbanistas, oiga, ¿no hay algo que en mi casa me ayude a, por decir, una doble línea de drenaje para decir, yo junto aquí el agua jabonosa de donde lavé los trastes, nada más excepto la que se junta en el baño? No, es así como que le tengo más respeto, ¿no? Pero para poder usarla otra vez y meter esa agua al baño, por ejemplo, para que cuando yo le baje sepa que ya es la segunda vez que la uso, por ejemplo, me parecería muy bonito. Muchas gracias, disculpen, la verdad soy un apasionado de los temas del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Becerra. Andrés. Pues lo felicito, maestro Becerra. Felicidades, y ojalá mucha gente cercana a usted le haga lo mismo, le imite,
Desafortunadamente sí, yo creo que por hábito y por tradición el agua se utiliza una vez. Obviamente había mayor abundancia, había menos cantidad de personas, el agua alcanzaba para todos, nuestros abuelos así lo hicieron, nuestros padres lo hicieron, pero a nosotros ya nos tocó una situación donde la demografía es impresionantemente alta, los espacios increíblemente reducidos, sobre todo en ciudades como esta, pero bueno, todavía allá en Nayarit los espacios son más amplios y la familia todavía puede darse el lujo de tener un jardín, de tener un huerto, donde puede darle una circulación más amplia al agua, como usted bien lo indica. Ojalá hay mucha gente, repito, lo haga algo similar. ¿Y por qué utilizamos los ríos como drenaje? Pues yo creo que por flojos. Realmente el ser humano aplica la ley del menor esfuerzo, pero ahí tenemos a España, que tenía todos sus ríos contaminados, y hoy en día sus ríos son atractivos turísticos, donde muchos de ellos recuperaron la calidad tal de que incluso se puede nadar en ellos. Entonces, sí se puede, simplemente, repito, es cuestión de voluntad, de que haya la gente que tenga la voluntad, porque el dinero hay dinero para hacer dulce, tecnología la hay, lo único que hace falta es voluntad. Y pues bueno, para ya estar cerrando esta conversación, este conversatorio, a ver, dice el maestro Becerra, está dejando aquí un mensajito, muchas gracias, esperamos futuras estrategias y propuestas. Un saludo. Claro que sí, maestro. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos todavía muchas cosas que vamos a estar compartiendo en todo el año. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención final para que ya Andrés dé el cierre? No sé, Natalia, ¿algún aviso parroquial como si estuviéramos en misa? ¿No? Si no, pues bueno, Andrés, ya pues para cerrar el tema, una conclusión final. Realmente todos tenemos la capacidad de colaborar con nuestro grano de arena en cuidar el agua. Como ya vimos alternativas, pero lo más importante creo que es que nos informemos para nosotros incrementar nuestra conciencia, que nos informemos no solamente a través de los medios electrónicos y de documentales, sino también con la gente. La gente tiene mucha información que es muy importante y muy valiosa. Desafortunadamente esta pandemia pues a veces nos está distanciado, pero pronto yo creo que vamos a poder recuperar las charlas como esta, en donde podamos intercambiar información y podamos aprender. Realmente yo les agradezco, han sido una audiencia interesante, muy participativa, me da mucho gusto ver caras conocidas, un abrazo y pues estamos para servirles, para ayudarles en lo que se pueda. Y me gustaría conocer esos otros datos también. Esa va a ser otra conferencia. No quería opacarte en esta ocasión. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Bueno, ya vamos a cerrar nuestra transmisión en vivo. Darles no solo el agradecimiento, sino que vamos a estar ahí al pendiente con algunos otros temas que tenemos programados en este mismo tenor, las temáticas ambientales. Entonces, por lo pronto, pues cuídense mucho, síganse cuidando, estamos al pendiente. Y bueno, pues Andrés tiene la invitación abierta a estos territorios desde hace mucho tiempo, entonces esperemos que pronto nos podamos ver todos para poder conversar de estos mismos temas. Muchísimas gracias, muy buena noche, hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bye.